días, buenos días. Hola, hola, hola. A ver, empecemos. Noroña, Sosa, Angélica, Quinto, María Fernanda, Giampiero, eh, Yarleque, Camila, Lazo, Huerta Mateo, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sonia. Está lindo. ¿Qué tal, chicos? Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Chávez Requejo, ya, Chuco, Saí. Fondo de pantalla no acepto, por si acaso. Zarpán, igual Saí, no te veo. Sí, por favor. Está bien que te gusten los animes, pero no es para tanto. Sí, listo. Ahí está Lazo con su colección de K-pop. Muy bien. Los demás chicos, por favor, importante su cámara. Sí, Chuco, Yarleque, Jean-Pierre, Sobrado. O sea, Sobrado, por favor. Huerta, Mateo, Brian, Sosa, Angélica, por favor, su micro, digo, su cámara, por favor. Sí, bien. El día de hoy nos toca trabajar, pues, de manera virtual, ¿sí? Por las circunstancias que estamos pasando un poco, ¿sí? La semana pasada nos hemos quedado en el esquema, ¿ok? Recuerden, por favor, les voy adelantando que el examen no se ha suspendido, se va a tomar sí o sí. Hoy día no, obviamente, ¿sí? Hoy día no. El examen va a quedar, como dijimos, hasta, hasta lo que hemos visto la semana pasada. El examen ya está elaborado, así que no voy a añadir y quitar nada, ¿sí? Así que por favor, te pido que simplemente repases. De igual manera, faltaba pasar la nota de sus cuadernos. Se han salvado, ¿sí? Por favor, Cifuentes, Poma, tu cámara, por favor, Yarleque, repito, Huerta Mateo, Brian, Mariluz, por favor, de igual manera, Nicole, Carlos, Estefano, por favor, urgente, ¿sí? O si no, voy a bajar puntos, chicos, ¿sí? Por favor. Bien. Hablemos sobre el periodo antropológico. ¿Qué dijimos? Bueno, en el esquema presentamos la semana pasada, ¿no? Que el periodo antropológico surgió primero que nada en el siglo V antes de Cristo. ¿Sí? ¿Hay un contexto? Claro que sí. ¿El contexto cuál es? El contexto es la democracia ateniense. ¿Sí? Cuando hablamos de la filosofía en el siglo V, nos centramos netamente en qué ciudad? En la ciudad de Atenas. ¿Sí? Cuando hablamos del periodo antropológico, ¿sí? Nos centramos netamente en la ciudad de Atenas. Para el siglo V antes de Cristo, el contexto es la democracia ateniense, la democracia clásica ateniense, ¿sí? No la democracia que hoy en día conocemos, sino la democracia que existió hace más de 2500 años, ¿sí? ¿Una democracia totalmente distinta a la nuestra? Sí. Y de ello recordamos con mucho ahínco a nuestro amigo Pericles. ¿Quién es Pericles? El personaje de aquí. Bueno, con rojo no se lo ve. Este personaje es Pericles. ¿Sí? ¿Quién instaura la democracia en Atenas? A ver, por un punto. Pero sin ver Google, pues. Que levante la mano. ¿Quién instauró la democracia en Atenas? A ver, Omar. ¿Quién instauró la democracia en Atenas? No lo recuerdo muy bien. No lo recuerdo muy bien. Ya. Vamos por aquí a ver. Saí, baja tu cámara un poco. No te veo la cara. O tú álzate.
Pareces una suricata cuando haces eso. A ver, prende tu micro. Sí, profe, ¿Quién instauró la democracia en Atenas? no me acuerdo, profe. A ver, Daira Génesis. Tu micro. ¿Nada? Nada, profe, no me acuerdo. Caramba, Profe, Chávez John quiere participar, dice. ¿Quién es Chávez John? Ah, Charles. Pero no sé si habrá prendido cámara. Digo, que habrá googleado. ¿Sabes, Charles? ¿Clístenes? Clístenes. ¿Sangul o tu criterio propio? Mi criterio, profe. Mm, sospechoso. Ya. Es Clístenes. Clístenes instaura la democracia en Atenas. Pero ¿quién lo lleva a su máximo esplendor? A ver, Charles, abre tu micro. Si sabes de Clístenes, sabes quién lleva a su máximo esplendor. ¿Quién Eso lleva no la me, democracia? no me Eso no acuerdo, te lo leí acuerdas. en un libro hace tiempo. Eso no te acuerdas. Lo Es que leíste leí hace... el libro, no me acuerdo hace tiempo ya. Ese floro. Es Pericles. Por eso es que en el siglo V, sobre todo, se habla del siglo de Pericles. ¿Y quién es Pericles? El de la imagen, pues. El de aquí. Él es Pericles. ¿Sí? Con él se da el famoso siglo de Pericles. En esta época llegamos al máximo esplendor cultural de Atenas. Después de la democracia ateniense, Atenas también pues pasó, Grecia en general y sobre todo Atenas, pasó por las famosas guerras médicas. ¿Sí? Las guerras médicas. A ver, Angeli, ¿entre quiénes se dieron las guerras médicas? Las guerras médicas. Hakuna Matata. ¿Entre quiénes se dieron las guerras médicas? ¿Entre médicos? ¿Enfermeros? Cifuentes. ¿Entre quiénes se dieron las guerras médicas? Nada. Llamado de atención para Carlos Estefano Sosa. Cámara, por favor. Wilde Ángel. Cámara. Giampiero Ramírez Mariluz, de igual manera. Ballena Chávez Angeli Nicole. Por favor, sí. Último llamado de atención o les bajo un punto. Sí. Falta dos ahí, falta dos. Sí. Ballena Chávez Angelina Nicole, primo de Carlos, por favor. De igual manera, Mariluz, Giampiero. Listo. Pericles llevó a su máximo esplendor Atenas, su máximo esplendor cultural. ¿Sí? Después de las famosas guerras médicas. Profe, ¿las guerras médicas entre quiénes fueron? Entre los medos, persas o Persia, ¿sí? Ya, entre imperios. Entre Persia y Grecia. Grecia no era un imperio. Persia sí. Grecia era un conjunto de polis. ¿Sí? Y la polis más importante, bueno, las más importantes que destacaron en la guerra son Esparta y Atenas. ¿Te acuerdas de la película o has visto la película 300? ¿Sí? Bueno, ahí se habla Sí, profe, sí, justamente sí. de 300 soldados que lucharon contra los persas. ¿Sí? Esparta se reconocía como una ciudad guerrera, ¿no? Una ciudad que tenía una formación netamente militar. Pero Atenas no era guerrera, era más civilizada, era más humanista. Y justamente por la influencia de la democracia y por la influencia que dejó Pericles. Pericles justamente incentivó la cultura. Por ejemplo, Pericles mandó a que se construyan ágoras, plazas públicas, para que la gente vaya a dialogar, a conversar, a hacer negocio también, pero sobre todo a dialogar. En la época de la democracia, pregunta, ¿democracia es sinónimo de qué? A ver, para cualquiera. ¿Democracia es sinónimo de qué? Libertad Ya, ¿qué más? de orden y justicia. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Claro, etimológicamente democracia significa demos, pueblo,
¿cierto? Kratos, poder, el gobierno que viene del pueblo, ya. Pero democracia es sinónimo ¿de qué? De ciudadanía. De ahí que tenía ciertos derechos o libertades para hacer ciertas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, para elegir a tus candidatos o personajes que te van a representar. Como por ejemplo, para sancionar o para hacerle un juicio a alguien que tú quieras. O como por ejemplo, postularte para algún puesto o cargo público. ¿Me dejo entender? Eso es la ciudadanía. Profe, algo como tenemos hoy en día, sí. Pero pregunta, en esta época de la democracia griega, ¿todos eran ciudadanos? Habla. No. No, ¿quiénes no eran considerados ciudadanos? ¿Esclavos? Los esclavos, ya. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más no eran considerados ciudadanos? Y obviamente no tenían estos derechos o libertades. ¿Quiénes más? ¿Gentes de otros pueblos? Ya se les conoce como extranjeros. En Atenas se le conoce con este nombre, metecos. ¿Ya? ¿Qué más? Bien googleado, Charles, ¿ah? Personas que vivían alrededor, creo. Habla. ¿Quiénes más? Las mujeres, ¿cierto? Claro. Las mujeres no eran consideradas ciudadanos, mejor dicho, ciudadanas, ¿no? No eran consideradas. No tenían libertades ni derechos, como tampoco los esclavos y tampoco los extranjeros. ¿Sí? Profe, era una sociedad machista, bastante machista, como lo fue Grecia, como lo fue Roma y como lo fueron muchas culturas. ¿Sí? Históricamente se ha asentado un machismo, ¿sí? Como tú hoy en día lo llamas, ¿no? Patriarcal. ¿Sí? Patriarcal. ¿Ok? Pero bueno. Bueno, entonces aquí las personas, aquellos que eran considerados ciudadanos, la gente de clase media, la gente que se dedicaba al trabajo, y los aristócratas, y también los tetes, la gente de clase inferior, pero que era libre, podían participar en política. Iban a la plaza, y no iban como tú a tomarse selfies, a hacer TikToks, ¿no? A estar con su enamorada, pasando en el parque, sino iban la gente, desde chibolitos, iban a dialogar, a hablar sobre las cosas de la polis, sobre los asuntos de la polis, de la ciudad. Porque los asuntos de la polis son también asuntos míos, que me preocupan a mí, ¿sí? Por eso es importante la democracia en este contexto. ¿A dónde te vas, Brian? ¿A dónde te vas? Vuelve a prender tu micro, tu cámara. Una vez más, Giampiero y Ballena, por favor. Es la última ya, chicos. Ya los voy anotando ya. ¿Sí? ¿Cuál es tu justificación? No me la dices tampoco. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Sí? Y también, pues, Pericles no solamente mandó a construir ágoras, plazas públicas, también mandó a construir teatros. Incentivó la ciencia, la filosofía, el arte en general. ¿Sí? Se crean los teatros y con ello también aparecen los trágicos, Sófocles, Esquilo, Eurípides. ¿Sí? Es una época cultural grandiosa, grandísima. Imagínate pues que Perú, supongamos, ¿ya? Con un buen presidente, renueva todo el Perú. Y no solamente eso, renueva todo el Perú, lo moderniza, y como es tan moderno, decide hacer un mundial acá. ¿Sería genial o no? Ser sede del mundial. ¿Sí o no? Como lo es Qatar, ¿no? Qatar, tú sabes que futbolísticamente es un equipo muy bajo, muy inferior. Mira el FIFA nomás, ¿cuántas estrellas le ponen? Creo que uno, o a lo mucho una estrella le ponen, ¿no? ¿Ustedes juegan FIFA o PES? Ahora sí, ¿no? Te ponen un puntito, o sea, una estrellita, o sea, muy pobre, ¿no? Al Perú le ponen creo que 3.5,
y eso, ¿no? O 3, ¿no? Entonces te das cuenta que ser sede del mundial es sinónimo, pues, de estar en el mundial directo, ¿no? Bueno, pero para llegar a esa posición, primero tienes que tener, pues, más que logros, porque Qatar no tiene logros, lo que tiene es una ciudad, tiene un país muy muy moderno, ¿no? Sí, curioso. Sus estadios son A1, categoría A1, indiscutiblemente. Sí, estadios con aire acondicionado, increíble. ¿Cuánto te cuesta una estadía allá? Por lo menos unos días. Más de $2,000. Con acceso al estadio, ¿no? Bueno, en fin. ¿Hasta aquí todo bien, chicos? ¿Más o menos claro la idea? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo será que tengamos un presidente que nos lleve al máximo esplendor del Perú? No lo sabemos. No lo sabemos. Bien. Ahora, en este contexto a nivel filosófico, obviamente la filosofía se va a influenciar mucho de la política, ¿sí? Una preocupación nace y es esta. ¿Cuál es la arete del hombre? Arete en griego significa virtud, ¿sí? Virtud. ¿Cuál es la virtud del hombre, del ser humano? ¿O qué es aquello que nos hace humanos? ¿Qué es aquello que nos hace? A ver, yo te pregunto, ¿qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es ser virtuoso? Virtuoso es tener cualidades especiales, Cualidades especiales, ¿ya qué más? ¿Qué más? ¿Qué será ser virtuoso? ser buena persona, Ya, más que buena, sería ser excelente, ¿no? O como tú lo dices, o destacar, ¿cierto? Alguien, por ejemplo, que hace buenos zapatos, ¿será virtuoso o no? Habla. Alguien que hace buenos zapatos, ¿será virtuoso o no? Sí, porque hace una buena actividad. Una cosa es que haya zapateros y otra cosa es que haya excelentes o buenos zapateros. Una cosa es ser soldado y otra cosa es ser un excelente soldado. Una cosa es ser un gobernante y otra cosa es ser un buen gobernante. ¿Se entiende? Pero la virtud está relacionada con la excelencia, con el destacar. ¿Sí? ¿Hay virtudes propias del hombre? Sí, por ejemplo, virtud política, ser buen ciudadano, ¿sí? Moral, ser buena persona. Y estética, ser bella persona. En el contexto griego, no solamente se destacaba ser buena persona o solamente ser un buen ciudadano, sino también ser bella persona. La belleza era tanto interna como externa. ¿Has escuchado la frase mente sana y cuerpo sano? ¿Has escuchado y esa frase? No, es una frase que nació en Grecia, pues. Mente sana y cuerpo sano. O sea, tiene que haber un equilibrio. No puede ser que solamente tú culturices, vamos a decir, no puede ser que solamente tú cultives tu cuerpo y no cultives tu alma o tu mente. Y viceversa, ¿no? Tampoco es posible que tú solo cultives tu alma, tu mente y no cultives tu cuerpo. O sea, tiene que haber un equilibrio. Porque aquí también se crearon los gimnasios, ¿sí? Y a los gimnasios iban puros hombres. Date cuenta. ¿Todo bien? ¿Sí? Hacían boxeo, ¿sí? Entre ellos se pasaban el aceite de oliva. Era algo normal, chicos. ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Más o menos claro? ¿Ok? Bueno, ahora, en este contexto, obviamente, van a surgir los sofistas. Los sofistas son considerados los primeros maestros que cobraban por sus enseñanzas. ¿Sí? Ellos eran extranjeros. Ellos viajaron por toda Grecia. ¿Sí? No eran oriundos de Atenas. Eran de otras polis, pero eran griegos, pero no eran de Atenas. ¿Sí? Y ellos eran maestros, pero que cobraban por sus enseñanzas. Ellos sabían de filosofía, sabían de historia, sabían de muchas cosas, ¿ok? Pero cobraban por sus enseñanzas, ¿sí? Por eso es que ellos fueron cuestionados, porque ¿cómo es posible que cobren, pues, si el conocimiento tiene que ser gratis, ¿sí o no? ¿O no? ¿Tú qué opinas? ¿Se debería cobrar por enseñar o no? bueno, para nosotros estamos pagando para aprender.
Claro, pues, ¿no? Entonces, pero en esta época se cuestionaba pues, a los sofistas porque cobraban, pues, ¿no? Pero te das cuenta que hay que entender por qué ellos lo hacían. Primero que nada, eran extranjeros. Y dentro de una ciudad o polis que no es la tuya, tú tienes que pagar impuestos. Segundo, si ellos viajaron por toda Grecia, la pregunta es, ¿cómo costean los viajes? ¿Gratis? Entonces tiene sentido, en cierto modo, que cobren, ¿no? No está mal, ¿cierto? Pero fueron cuestionados justamente por personas que tenían, pues, dinero. Platón, Aristóteles, bueno, sobre todo Platón, era un aristócrata. Era alguien que nunca trabajó. Era alguien con dinero. Y él puede cuestionar que los sofistas enseñen porque él no tenía necesidad de cobrar. Como también Sócrates, ¿no? Lo cuestiona bastante a los sofistas. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ellos surgen como necesidad de la gente, porque la gente, como te digo, querían participar en política, querían participar en los problemas de la sociedad, pero necesitaban ¿qué cosa? Prepararse, pues. Es como tú, por ejemplo, que quieras dar una opinión sobre lo que está pasando ahorita en el Perú, sobre el gobierno, o sobre cualquier otro tema político. ¿Puedes opinar? Sí, claro que puedes opinar, pero desde tu experiencia, desde lo que escuchas. Otra cosa es que tú des un comentario que tenga coherencia, que sea coherente, eh, que investigues, ¿no? Para que seas escuchado y para que la gente te haga caso. Si tú vas a una plaza ahorita, por ejemplo, Plaza San Martín, quieres discutir sobre los temas sociales, vas a estar perdido, pues, porque no sabes casi nada, ¿no? Para eso necesitas educarte. Y los sofistas aparecen para eso, para educar a la gente, para enseñarles cosas. Porque para ellos la virtud se enseña. No se nace virtuoso, dice, se enseña. Yo te puedo hacer virtuoso. ¿Tú eres ignorante? ¿Tú eres pobre? No te preocupes, yo te puedo hacer virtuoso. Sobre todo, virtud política. ¿Qué enseñaban ellos? Mira, aparte de enseñar historia, religión, lenguaje y demás cosas, enseñaban, por ejemplo, oratoria. ¿Y qué es la oratoria? ¿Qué es la oratoria, chicos? Oratoria es saber modular mejor la voz, hablar mejor. Ya, pero ¿qué es la oratoria? Pues algunos lo definen como el arte de saber o el arte de hablar, ¿cierto? O sea, tener buena labia, ¿no? Pero la oratoria no solamente implica hablar, sino también implica ¿qué cosa? Expresión corporal, ¿cierto? Postura, ¿cierto? ¿Sí? A ver, vamos a jugar con alguien. Will de Ángel. Pide tu micro. Sí, profesor. A ver, habla fuerte. Sí, profesor. Acerca más tu micro a tu voz. O alza tu volumen. A ver, Profesor. te escucho bajo. ¿Es a propósito o así es tú esto? No, profesor, así es. Qué raro, qué raro. A ver. Chicos, Sosa, Nicole, Jean-Pierre, bueno, Jean-Pierre ya me dijo, Sosa Chávez, Noroña y Chávez. ¿Qué pasa con ustedes? Ya. A ver. Gerson. A ver, abre tu micro. Bueno, profesor, Ya. Gerson, a ver, te pido un favor. Quiero que con un buen tono de voz te presentes fuerte, digas tu nombre y tu edad y qué te gusta hacer. ya, de mi parte me llamo Gerson Fernando Aro Boricayo, tengo 16 años, me gusta también jugar, escribir, me gusta
Diferentes cosas, por lo habitual. Ya. A ver, juzguemos a su compañero. ¿La forma en cómo se expresó fue adecuada o no? Con confianza. ¿Tú qué dices, Angeli? ¿Fue adecuada o fue muy rápido? ¿Fue muy... ¿Lo entendiste un poco? Muy rápido, ¿no, Acuña? Muy rápido, dice acá. ¿Qué crees que le faltó a Acuña? ¿Seguridad o firmeza, quizá? O sea, que sea firme, pues que mires a la cámara, no que mires abajo. Claro, ¿no? Que mires a la cámara. Es como que yo miro adelante. Si yo estoy así, me llamo tal, tal, tal. No, pues muy bajo. En oratoria tú vas a llevar eso, ¿no? Expresar, o sea, oratoria no solamente tiene que ver con hablar, tiene que saber expresarte. Y no solamente abrir la boca, implica también tu cara, tu rostro, tu postura, ¿sí? No estar ahí jorobado. El tono de voz, fundamental, firmeza, ¿sí? Ya los voy a hacer exponer ya. Ahí quiero verlos. Ahí te voy a enseñar a la fuerza. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Qué dicen? ¿Sí? Para que aprendan un poquito de oratoria, porque es importante que ustedes sepan expresar sus ideas, ¿no? Muchas veces alguno tiene buenas ideas, pero le falta cómo sacarlo a la luz. ¿Sí? Es oratoria. Implica muchas técnicas. Luego está la retórica. ¿Y qué es la retórica? Va de la mano con la oratoria. ¿Qué es la retórica? Si la oratoria es saber hablar, la retórica es saber convencer. No, convencer, ¿no? O sea, que la gente te crea. Embellecer las palabras al punto que la gente... ¡Bravo! ¿No? Y para eso tienes que leer, pues tienes que tener palabras cultas para que embellezcas a la gente. Por ejemplo, un gran orador peruano y también retórico, ¿quién era? A nivel político. ¿Conocen o no conocen? Alan García Pérez, ¿no? Acá lo conoce Chávez, ¿no? Y otro buen orador, Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Gente que cuando hablabas todos aplaudían, ¿no? Como dicen, hasta las piedras aplaudían cuando lo escuchaban hablar. Porque decía unas cosas que te encandilaban a que te digan, una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. A que te digan eso. Y el profesor y el alumno quería y que hacerle creer. Y el alumno le quería hacer creer si estaba vivo o si estaba muerto. ¿Qué? ¿Me dejo entender? ¿Sí? O sea, no cualquiera puede hablar, ¿no? Y segundo, no cualquiera puede convencer a la gente. ¿Queda claro la idea, chicos? ¿Sí? O sea, la retórica es tener buen floro y que te crea la gente. La retórica es simplemente saber expresarte. ¿Sí? Profe, la erística es el arte de ganar la discusión, ganar un debate. Y para ganar un debate, pregunta, ¿hay que decir la verdad? No, hay que engañar, hay que usar preguntas complejas, preguntas capciosas, para hacer quedar mal al contrincante. ¿Me dejo entender? Son las artimañas. ¿Ustedes alguna vez han visto un debate político? ¿Han visto el debate presidencial del año Sí, por ejemplo, pasado? ¿dónde? ¿No? ¿Viste cómo se atacaban? Sí. Por ejemplo, ¿cuál viste? A ver, déjame acordar. Se intentan hundir entre ellos mismos, sacando, sí, verdad, Claro, algunas verdades entre comillas, ¿no? Por ejemplo, hay Keiko cosas le... que se fallaron, que no se dieron como argumentos. Ajá. A ver, por ejemplo, el de Keiko con Forsyth, ¿no? Forsyth decía, en mi gobierno vamos a tener mano dura contra la delincuencia. Pero ¿Y qué le primero dijo? que vaya su victoria. No, pero ¿qué le dijo Keiko? No recuerdo bien, pero todo siempre dijo, mira primero tu victoria. No, no, Porque no, no. era alcalde de la No, victoria. no, 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 no. Le dijo, ojalá pues que tengas mano dura contra la corrupción y no solo como lo tuviste contra tu ex esposa.
O sea, saca un trapito sucio, pues él fue acusado pues de maltrato por su ex Vanessa Terques, ¿no? Se casó, se separó y fue acusado de maltrato físico y psicológico, ¿no? Entonces con eso lo hizo quedar mal a nivel nacional, pues, ¿no? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Sí? Son artimañas que la gente saca, es la erística, para ganar un debate, una discusión. Esa es la erística, ¿sí? Eso enseñaban justamente los sofistas. Cómo saber hablar, convencer y cómo expresarse o moverse en el ámbito del debate, ¿sí? Porque recuerda que ellos enseñaban virtudes políticas o virtud política. Y ahí tenemos a un maestro muy antiguo, mucho mayor que Sócrates, llamado Protágoras, ¿sí? Deja un espacio, por favor, en tu cuaderno para que pongas la imagen de Protágoras, ¿sí? Al igual que para Gorgias, vas a dejar un espacio. Protágoras es considerado un filósofo muy importante en la antigua Grecia. Se le considera el padre del relativismo, ¿sí? Se le atribuye a ser el padre del relativismo occidental. Su tesis es esta, la homo mensura. ¿Qué significa homo? Hombre. ¿Qué significa mensura? Medida. ¿Qué significa esta frase? El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y con eso qué está diciendo? Simple, que no existe la verdad absoluta. Solo existe la verdad relativa a la persona, al sujeto o al individuo. Pregunta, en este momento, ¿hace frío o hace calor? Por mi zona hace calor. Está soleado, pero entra aire. No, para ti, ¿hace frío o hace calor? Templado. Templado, ya. Más o menos, sí. Templado, ya. ¿Qué más? ¿Sientes frío o sientes calor tú? Habla. ¿Qué dices? ¿Tienes frío o tienes calor? ¿Qué es lo que tú sientes, pues? ¿Qué es lo que sientes? Frío, calor, templado. Bueno, algunos dirán, profe, hace calor, soportable, profe. Mi casa es calamina, profe, y peor, me achicharro. Algunos dirán, no, profe, yo tengo aire acondicionado, así que yo siento frío, estoy clima templado, profe. ¿No? La pregunta es, ¿hace frío o hace calor? Profe, depende, pues. ¿Depende de qué? Depende de las circunstancias en las que me encuentro yo y en las que se encuentra usted. Si usted está en un área accesible, agradable, quizá para mí haga frío. Si usted está en un lugar agreste donde la situación no sea recomendable, quizá para usted haga calor. La pregunta es, ¿quién dice la verdad? Los dos. Los dos. Sobre un tema, dice también Protágoras, siempre hay dos respuestas y ambas son igualmente válidas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es relativo. Eso es lo relativo. ¿Sí? No hay verdad absoluta y tampoco no hay una moral absoluta. Pregunta, ¿robar es bueno o malo? ¿Robar es bueno o malo? ¿Qué creen ustedes? ¿Robar es bueno o malo? Malo. Objetivamente malo, dices. Bueno, pero un relativista, ¿qué diría? Un relativista como Protágoras, ¿qué diría? Depende, pues. Hay situaciones donde va a ser bueno, y hay situaciones donde va a ser malo. Porque a eso nos lleva a aceptar la tesis de Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Sí? Cuando uno acepta esta tesis, acepta también en cierto modo la tesis moral. ¿Sí? ¿Ok? Sobrado, Said, Génesis, por favor, your camera, ¿sí? No me van a repetirlo. De igual manera, Noroña y Sosa, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Listo. Ahora, profe, y si para Gorgias todo es relativo, ¿cómo él entonces enseñaba a ganar en el debate? Simple. Si todo es relativo, entonces para eso él aplica un método adicional, que es las antilogias. ¿Y qué cosa es ese método? Es el método que a través de la palabra uno puede convertir lo bueno en malo
y lo malo en bueno. Es el método a través del cual... Ah, Sosa, lo siento, lo siento. Hubieras empezado por ello. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Es el arte de la palabra, es un método con el cual yo puedo convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno. ¿Sí? Por ejemplo, lo bueno en malo, ¿no? En el mundo del derecho, por ejemplo. Ya está bien, no te preocupes eso. No te preocupes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un abogado recibe a su cliente, ¿no? Y puede que esta persona haya cometido un delito. Sosa, cuidado tu micro, porfa. Siléncialo, porfa. ¿Sí? Puede haber cometido un delito. Puede haber hecho algo malo. Pero con el convencimiento, ¿lo puedo hacer como pasar como buena persona o no? Sí. Y viceversa, ¿no? La persona que ha hecho cosas buenas, lo puedo hacer pasar como malo. Porque recuerda que no hay verdad absoluta, solo relativa. Y aquí tengo que cambiar la opinión al juez. ¿Sí o no? En el mundo de derecho es así. En el mundo de derecho, buen abogado no es el que demuestra la verdad, es aquel que logra convencer al juez. Bueno, logra alterar su percepción, mejor dicho. ¿No? La percepción del cliente. Así que ya saben, aquellos que vayan a ser abogados, tú no vas a decir la verdad, tú no vas a salvar gente. Es mentira. Bueno, aunque hay claro casos, ¿no? Pero son muy Los pocos. abogados tienen que sacar un poco el lado de la verdad, un lado tienen que sacar un poco de Más que la representantes del verdad, derecho. más que la verdad es la conveniencia. O sea, sacar lo que te conviene. O sea, tú puedes ver un aspecto positivo, pero también tienes un aspecto negativo. Hay veces que en vez que te ayuden, peor te hunden. También eso, por ejemplo, lo que hacen el Ministerio Público. El Ministerio Público, por ejemplo, da defensa gratis, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, cuando alguien es acusado y no tiene dinero, ¿cómo defenderse? El abogado ahí no te va a defender para que tú salgas libre. El abogado va a buscar una menor sanción, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí quizás tienes por hundirte, ¿no? O también hay abogados incompetentes, ¿no? Que no hacen un buen trabajo. Hace cualquier cosa y solo te cobran y al final terminas perdiendo el caso. Habiendo tú hecho las cosas bien, ¿no? Eso también pasa. Bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Tenemos también a Gorgias o Georgias, ¿sí? A ver, Protágoras es de la ciudad de Abdera. Nuestro amigo Georgias es de Leontini, ¿sí? Gorgias, a diferencia de Protágoras, plantea su nihilismo. Nihilismo. Nihilismo proviene de la palabra nihilo, y nihilo significa nada. Nihilo con H, nihilo, ¿sí? ¿Y qué significa nihilismo? La verdad no existe. La verdad no existe. O sea, con eso está diciendo que es imposible conocer de manera objetiva. ¿Cómo así, profe? Simple. La verdad no existe, primera premisa, dice Georgias. Pero ¿qué pasaría si alguien afirma, dice que la verdad existe? Bueno, la verdad sería incognoscible. Nadie podría conocer la verdad. Pero ¿qué pasaría si alguien dice, yo conozco la verdad? Bueno, la verdad sería inefable. ¿Qué significa inefable? Inexpresable. No habría palabras para expresar, para manifestar la grandeza de la verdad. O sea, está diciendo más simple, que para el hombre es imposible, ¿qué cosa? Conocer las cosas tal y como son. No podemos conocer el mundo tal y como son. No podemos conocer el mundo, como dijo alguien por ahí, de manera objetiva. Objetivo. Todo es subjetivo, muchachos, diría. Claro, por ejemplo, pregunta, mi camisa, ¿qué color es? Vamos. Celeste. Celeste, celeste. Celeste, azul. ¿Qué más? ¿De qué color lo ves tú? Con sinceridad. Celeste, Celeste.
Ya. ¿Qué más? ¿Celeste? ¿Seguros? Celeste, profe, celeste. Celeste. Y si me El acerco más, profesor es celeste. 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 Celeste, celeste. Celeste. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, ¿esto no es celeste? Parece Es el- turquesita. Ya lo veo. No hay diferencia entre celeste y Un marcador celeste. Marcador celeste. Pero yo no lo veo igual. ¿Tú lo ves igual? Similar. Pero tú dices que Más este es celeste. obviamente un color más fosforescente. Tú dices que este es celeste, pero esto también es celeste. La pregunta ¿es celeste? Se ve más turquesa. Más Una pila turquesa. más pega más a No lo azul. pone celeste, profe. ¿Ah? ¿Dónde estás? No encuentro mi plumón. Y en sí, el color celeste tiene varios grados de color. Desde el fosforescente, el oscuro, el claro. ¿Qué color es esto? ¿Qué parte? Celeste, La rojo. portada celeste, los de rojo. Celeste, ya, pero tú este es celeste, esto es celeste. Este claro. Y este es celeste, o sea, este es celeste claro, este es celeste un poco más Celeste claro, claro, más, celeste turquesa, más, celeste más azulito. luminoso, y este es celeste más oscuro. ¿Estás viendo bien? Profe, perdón, soy daltónico. ¿Ah? A ver, más simple, ¿qué diría Gorgias? Simple, no digas nada sobre lo que ves, porque lo que ves simplemente es eso, lo que tu mente está viendo. Tú dices, profe, es celeste, es lo que tu mente está percibiendo. Pero realmente puede que esto no sea celeste, puede que sea cualquier otro color que no conocemos, pero yo lo percibo azul, tú lo percibes celeste. Otro dirá, profe, turquesa. Otro dirá, profe, azul, azul claro, profe. Tú estás percibiendo, ese es subjetivo. Tú no puedes saber realmente qué color es esto, por eso dice, la verdad no existe. No puedes conocer las cosas tal y como son, o sea, de manera objetiva. Por lo tanto, para Gorgias es un escéptico radical, porque duda que se pueda conocer de manera objetiva. ¿Queda claro la idea? ¿Sí? O sea, mientras que Protágoras te dice, bueno, tú lo ves celeste, ya, para ti es verdad. Gorgias dice, no, ni siquiera lo que ves, de lo que ves puedes estar seguro. Mucho más radical, mucho más extremista. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya copiaste? ¿Puedo borrar? ¿Puedo avanzar? Si deseas, tómale captura. Por favor, ¿eh? ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Sí, profe, puede avanzar. Chévere. No me hagas meme nomás, no me hagas sticker, por favor. Te denuncio si no. Sí, Un sticker, profe, ahorita le hago el sticker. ya sabes, ya. Te jalo si me haces sticker. Me voy a enterar, por ahí tengo mis infiltrados. Bien. Listo. Hasta aquí, ¿todo bien? Ahora veamos a Sócrates, el gran maestro Sócrates. Menor que los sofistas, se dice que los conoció ya cuando ya estaban viejos los sofistas. Sócrates vivió entre el 470 y 399 a.C. ¿Sí? De los sofistas no tenemos una fecha exacta. De Sócrates sí. Tenemos más o menos cuándo nació y tenemos la certeza de cuándo murió. ¿Hay registro, profe? Hay registro, obviamente. Sócrates es el filósofo más particular y más reconocido en la historia de la filosofía. Es del quien más se ha hablado, es del quien más se dice, pero también su historia es muy enigmática. ¿Por qué? Porque Sócrates, si bien es cierto, es el filósofo más destacado de la historia de la filosofía, pero él no escribió nada. No escribió ningún libro, ninguna frase, ninguna sentencia, ni una frase que se le atribuye, él lo escribió. Nunca. Profe, ¿y cómo sabemos de él entonces si no escribió nada? Por sus discípulos. Platón, Antístenes, Genofonte, Aristipo, ¿sí? Son los personajes que conocieron a Sócrates y que por lo menos
hacen mención o lo mencionan, ¿sí? Y en base a ello se ha reconstruido la figura, la biografía de Sócrates, ¿sí? Es como Jesús. Jesús tampoco escribió nada, pero conocemos de Jesús a través de sus... ¿De quiénes? De sus discípulos, o también llamado como sus apóstoles, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Queda clara la idea? ¿Sí? ¿Ok? Ahora, Sócrates, a diferencia de Platón y Aristóteles, él no era una persona rica, no era aristócrata, era un tete, era una clase inferior. Su padre era un escultor, era un picapiedrero, picaba rocas, o sea, era un roquero, ¿no? Y su madre era una partera, o sea, ayudaba a parir. Fenairete se llamaba su madre. O sea, Sócrates era como tú y como yo, era de clase baja. Bono Yanapay, sueldo mínimo, ¿me dejo entender? ¿Sí? Que a la justa tenía para comer. Pero por más que pasó eso, nuestro amigo Sócrates se casó con una aristócrata llamada Jantipa y tuvo 3 hijos. ¡Hala, profe! ¡Qué bravo nuestro amigo! Sí. ¿Y cómo lo mantuvo, profe? Desde chibolo, él se dedicó a andar en las calles. Ah, profe, seguro robaba en las calles. No, se iba al ágora. Ah, profe, era cantante, seguro. Tampoco. Le gustaba ir a las plazas a escuchar a los mayores, cómo dialogaban. Ahí nace su gusto por la filosofía. Cuando le dijeron en alguna oportunidad, vamos a trabajar, no quiero. ¿Por qué? Porque soy filósofo. Y el filósofo no trabaja. Claro, pues. Para hacer filosofía, dijimos anteriormente, la filosofía surge del ocio. ¿Qué significa ocio? ¿Qué era ocio? ¿Te acuerdas? El aristócrata tiene ocio. Tiempo libre, pues. Ser ocioso, te dije, no era un insulto, no era una ofensa. En tanto que lo uses para educarte, para viajar, para culturizarte. ¿Queda clara la idea? Claro, y para hacer filosofía no hay que trabajar, pues, ¿no? Bueno, en esa época, ¿no? Ahora sí, los filósofos tienen que trabajar, pero en ese entonces no, porque principalmente filósofos eran aristócratas, gente con plata. Pero Sócrates es la excepción, es la excepción. La excepción, ¿no? Claro. ¿Me dejo entender? Porque hizo cosas que nadie podría hacer, porque tuvo la valentía de enfrentarse a ello. Nunca trabajó, ¿sí? Ahora, profe, ¿por qué él no escribió nada? Simple, porque para él la filosofía era una forma de vida. ¿Qué significa eso? Simple. Escucha, lee la frase. Se vive como se piensa y se piensa cómo se vive. Repito, se vive como se piensa y se piensa cómo se vive. O sea, profe, él no era, vamos a decirlo así en cristiano, doble moral. O sea, si él, por ejemplo, consideraba que era malo robar o mentir, él no robaba ni mentía, ni mentía. Hay gente que juzga, ¿no? Hay muchos corruptos en la calle, los congresistas corruptos, mentirosos, rateros, y tú robas, y tú mientes. ¿En qué te diferencias? ¿De qué vale que juzgues si no lo haces? ¿Sí o no? ¿Doble moral o no? Dice una cosa, critica, pero luego termina haciéndolo. Sócrates por lo menos tenemos en cuenta, tenemos datos de que no. Tal como pensaba, vivía. Y pensaba mucho para vivir, ¿no? O sea, el filósofo suele pensar mucho. Antes de decidir, piensa. Muy pensativos. A veces es muy, muy obsesivo eso, ¿no? ¿Sí? Buscaba ser muy correcto con su hacer y su pensar. Buscaba una coherencia, ¿no? Si él consideraba que la valentía era tal cosa, él lo practicaba. ¿De qué vale saber mucho y no lo vas a aplicar en tu vida? ¿De qué vale? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso, diría él? No. La verdadera virtud no es la que se sabe, es la que se hace. ¿Sí? O sea, dices hablar sobre la honestidad, la valentía, la puntualidad, la honradez.
de qué sirve que lo sepas si no lo aplicas? De nada. ¿Sí? Bueno, y la preocupación de Sócrates fue principalmente de carácter ético o moral. ¿Sí? Fue de carácter ético. Por eso su frase, ¿no? Si quieres ser un buen ciudadano, un buen político, primero tienes que ser una buena persona, un buen hombre. Por eso su preocupación principalmente fue de carácter ético. ¿Sí? De carácter ético. ¿Ok? A Sócrates vivió en carne propia el apogeo de Grecia y también la decadencia, sobre todo el apogeo de Atenas y la decadencia. La democracia ateniense iba bien con Pericles, llegó a un máximo esplendor, pero luego tuvo que pasar por una decadencia. El cargo de Pericles duraba 1 año. Su cargo era ser estratega, pero se quedó más de 20 años. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era buen gobernante? No, porque era un excelente populista. ¿Y qué es eso, profe? Le daba al pueblo lo que el pueblo quería. Si el pueblo quería más teatro, te lo doy. Si el pueblo quería más gimnasio, te lo doy. Queremos más artistas, te lo doy. Ese es el exceso de la democracia. Satisfacer siempre sus necesidades. Eso está mal, pues. ¿Sí? Por eso, se me fue la idea. Chale, se me fue la idea. Algo iba a decir. Allá. En la actualidad, ¿no? Presidente, queremos que nos bajes tal cosa. Se lo doy. Queremos más esto, se lo doy. Alcalde, queremos que cada vez que vas a hacer el aniversario de tu distrito, nos traigas a Ensemble, nos traigas a Yajaira Plasencia, a la Darkur, profe. ¿A quién más? A Grupo 5, Corazón Serrano. ¿Por qué? Porque quieres satisfacer lo que la gente quiere, pues. Y malgastas ese dinero en cosas innecesarias. A eso llevó justamente Atenas, a que Atenas, de lo grandioso que era, se corrompa. Por lo tanto, Sócrates vivió tanto el apogeo y la decadencia de Atenas. Y la decadencia inicia con Pericles, como también la grandeza. En el año 431 a.C., inicia la guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta. Esa guerra duró aproximadamente 27 años. Pericles murió al 2.º año de la guerra. La guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. ¿Quién ganó la guerra? Esparta. Y para ese entonces, Atenas pasó por un montón de crisis. Mucha gente murió, con peste inclusive. ¿Sí? Y obviamente, al morir Pericles, la gente que llegaba al poder hacía lo que quería. Eso es lo que cuestionó Sócrates. Esa decadencia moral, política que vivimos, o que él vivió. ¿No? Por eso que él reaccionó ante ello. ¿Sí? Buscó ser distinto y cuestionó ello. Y por eso le hicieron lo que le hicieron. Pero vamos a ver un poco qué es lo que proponía Sócrates. La primera premisa socrática y ética es el famoso conócete a ti mismo. No es una frase que le pertenece a él, aclaro, pero es una frase que él usaba. ¿Sí? Conócete a ti mismo. Tú en psicología has llevado autoconocimiento, ¿cierto? ¿Sí? Sí. La capacidad que tiene el ser humano de conocer a sí mismo, conocer su aspecto afectivo, cognitivo, etc. Bueno, y más o menos lo mismo. Es una reflexión tipo psicológica. Conocer a sí mismo implica analizarse, evaluarse. Entonces, fundamentalmente, reconocer tus limitaciones. ¿Cuáles son tus limitaciones? Primero que nada, eres finito. ¿Qué significa eso? ¿Qué Que no significa soy que para siempre. que no eres eterno, pues? Que eres mortal. Y que tienes que reconocerlo. Tienes que cuidar siempre tu vida, tu integridad. No hagas cosas que pueden exponerte a perder tu vida, que es lo más importante. Y segundo, que no lo sabes todo, que en cierto modo eres ignorante. Pregunta, ¿ser ignorante es malo? No. Pregunta, ¿tú naces sabiendo? No.
Importante es que te eduques, ¿sí? Reconoce que eres mortal, que no vas a vivir para siempre y que no lo sabes todo. ¿Y puedes ser feliz con ello? Claro que sí. Para eso, busca la virtud. La virtud está en ti. Tú has nacido virtuoso. La virtud nos enseña. Nadie te va a convertir virtuoso. Ahí está la crítica socrática de los sofistas. Está en ti. Tienes que descubrirlo. Por eso, conócete a ti mismo. Buscar la virtud es conocerte a ti mismo en tu interior. Descubrir la potencialidad, las capacidades que tienes. Reconociendo siempre tus limitaciones. Y así vas a ser feliz. Para Sócrates, el camino de la virtud era a través del conocimiento, la sabiduría. ¿Sí? Para eso, Sócrates instigaba a que uno conozca, pero que conozca primero que nada los valores morales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la igualdad? ¿Qué es la valentía? ¿Sí? Importante es educarte en valores morales, virtud ética, no virtud política, porque recuerda aquí, primero tienes que ser buena persona, buen hombre, antes que buen ciudadano. Por eso es que él se preocupa primero por las virtudes, virtud ética, ¿sí? O virtud moral. Pero Sócrates cuestiona a los sofistas en el sentido de que él no es un relativista o escéptico. Él no considera de que haya principios relativos, sino que hay principios morales universales. ¿Sí? Yo te pregunto a ti, ¿robar puede ser bueno y malo a la vez? ¿Puede ser bueno y malo a la vez? No, ¿Qué dices? No, pues. Sí. No, para Sócrates no. Así tú digas que, profe, yo robé porque lo que voy a robar se lo voy a dar a mi mamá que está con cáncer o lo voy a donar, profe. No, no hay no, pero no ningún... depende, como dice ratero que roba ratero, sin ello, perdón. Ah, como decía Protágoras, es que si Claro, buscamos o si establecemos que robar sea y bueno y malo a la vez, ¿eso tiene sentido? no mucho, pero bueno, dependencia de cada uno ya hacer lo que uno dependa. Claro, pero está bien que tú hagas lo que tú quieras, pero la pregunta es, ¿a quién le vas a robar? No sería lo coherente o lo bueno. Claro, robarías a alguien y pregunta, ¿harías daño o no? Claro, por lo tanto, ¿es bueno hacerle daño a alguien? No. Por lo tanto, Sócrates diría, robar no es que dependa, robar en sí mismo es malo, mentir en sí mismo es malo, matar, así sea la justificación que le des o las consecuencias que obtengas de ese acto, sigue siendo malo. Porque si no, permitiríamos cualquier cosa, cualquier atrocidad. Por eso Sócrates es un universalista, porque para él existen principios morales universales, únicos. ¿Sí? Ay, caramba. Y una vez que aceptamos esto, tenemos que ir justamente a aplicar la ética socrática. ¿Cuál es la ética socrática? Esta. Su famoso intelectualismo ético. ¿Cuál es eso, profesor? Simple. Dice, aquel que conoce, por ejemplo, lo bueno, debe obrar con el bien. O sea, decíamos hace rato, ¿no? El conocimiento te tiene que llevar ¿a qué? A la acción. Tienes que ser consecuente con lo que sabes. Aquel que conoce qué es lo bueno, por ejemplo, aquel que sabe qué es la justicia, tiene que obrar con justicia. Aquel que sabe qué es el respeto, tiene que obrar con respeto. Y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿el mal es voluntario? No, decía Sócrates. Nadie hace el mal, bueno, esto según Sócrates, nadie hace el mal de manera voluntaria, sino solo por ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Que la gente no conoce. Se deja llevar por sus creencias, por lo que cree, por el momento, por los instintos, por los deseos, y decide robar, decide matar. Para Sócrates, eso es producto de la ignorancia. No es porque quieras hacerlo realmente, sino que te dejaste llevar. Claro, a veces te ponen un montón de dinero y tú caes, pues, ¿no? Cedes ante la tentación, como quien dice. Es que todavía no sabes realmente qué es el deber, qué es el respeto,
qué es la valentía, qué es la justicia. Y por eso cedes, por eso caes, como diría Sócrates. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Por lo tanto, si a ti te han dicho, ¿no? Tienes que ser honrado, respetuoso, te debieron decir que, ¿y qué es el respeto? ¿Y qué es el deber? ¿Y qué es la justicia? ¿Y qué es la puntualidad? Y no enseñarte simplemente con palabras, sino con acciones. Interesante cuestión lo que dice Sócrates al respecto, ¿no? El conocimiento, los valores morales me lleva a la acción, ¿sí? El conocimiento de los valores morales me lleva a la acción. Ahora, la cuestión es, si ya acepté que hay valores morales y que soy virtuoso buscando el conocimiento, los valores o la virtud moral y que debo aplicarlo en mi vida, ¿no? Ahora viene la cuestión, ¿y qué son los valores? ¿Y qué es el bien? ¿Y qué es la justicia, por ejemplo? ¿Qué es la justicia? Para eso, tengo que definir justamente esta palabrita, ¿cierto? Y como soy universalista, no qué es la justicia para mí, para Juan, para Pedro, para María, sino para todos. ¿Qué es la justicia? ¿No? De manera universal, que tenga validez y coherencia para todos en general. Para eso, Sócrates aplica la mayéutica. ¿Qué significa mayéutica? De manera general, decimos que mayéutica es el arte ¿de qué? De parir ideas. De manera general decimos eso, es el arte de parir ideas. Pero de manera técnica, podemos decir que la mayéutica es un método dialógico, de conversación, de diálogo. Pregunta, ¿la mayéutica se puede aplicar con uno mismo? Ya, ok, no hay problema, chavos. Pregunta, ¿la mayéutica se puede aplicar consigo mismo? Habla. No, pues, porque si no no sería diálogo, sería monólogo, ¿cierto? El diálogo implica que por lo menos haya dos participantes, donde haya confrontación de ideas, donde uno pregunte y otro responde. ¿Se entiende? O sea, la mayéutica tiene que aplicarse no con uno mismo, sino con los demás. ¿Sí? Es un método de diálogo, de conversación. Ahora, Sócrates iba por las calles y les preguntaba, ¿no? A los que dicen saber, a los que dicen conocer, a los que dicen ser expertos, por ejemplo, en las leyes, a los que dicen conocer la justicia, ¿no? Iba con los jueces, iba con la gente que se dedicaba a la política, iba con los guerreros para saber qué era la valentía, o qué era el arte para los artistas, ¿no? Y los escuchaba, y luego lo analizaba, y ahí viene la mayéutica en sus dos momentos, la ironía y la mayéutica en sí. De manera irónica, ¿no? Nuestro amigo Sócrates respondía, pues, se burlaba, ¿no? Y buscaba que la persona, a través de la ironía, reconozca su ignorancia. Por ejemplo, en un pasaje de la República, de Platón obviamente, aparece una escena de Sócrates preguntando por la justicia. Y uno de los participantes le dice, la justicia es darle a cada quien lo que corresponde. La justicia es darle a cada quien lo que corresponde. Y Sócrates responde, a ver, tú dices que la justicia es darle a cada quien lo que corresponde. A ver, yo te pregunto, aquel que es mi amigo, ¿cómo lo debo tratar? ¿Qué le corresponde a aquel que es mi amigo? ¿Cómo debo tratarlo? Bien. Bien, con respeto, con cuidado. Y Mm, aquel que termina siendo mi enemigo, mal. ¿lo debo tratar con respeto? No. Lo debo tratar mal en cierto modo, ¿no? En mi parecer no se le caso. No hacerle caso, pero ¿y el respeto y el cuidado y la atención? Ya no lo prestas? Tampoco, porque nuestro amigo, o sea, no es nada. Es nada. La pregunta es, entonces, ¿eso es ser justo? O sea, a tu amigo le tratas bien, si algún día te pide un favor, tú se lo correspondes. Y aquel que se es tu enemigo, un día te pide ayuda, ¿tú se lo niegas? ¿Eso es ser justo? Si tú me dices que la justicia es darle a cada quien lo que corresponde, y al amigo hay que darle buen trato, comodidad, y al enemigo lo contrario, ¿eso es ser justo? ¿Eso es justicia?
Esta es la ironía. ¿Es injusticia? Y obviamente te autoevalúas y dices, ah, no, no, no. Cambias la respuesta. Ahí cambia la respuesta, ¿no? Y así se pasaba todo el diálogo, Sócrates. Preguntaba, la persona respondía, ¿no? Luego era cuestionado, irónicamente, para que la persona reconozca su ignorancia, y así la persona cambiaba su respuesta, inevitablemente, o intentaba defenderlo, ¿no? Pero luego terminaba demostrando de que no, que lo que tú dices no era lo correcto, ¿sí? En la mayéutica en sí, Sócrates intenta dar una definición, pero nunca da una definición última, o cabal. Cabal es total, última, ¿sí? Nunca termina por definir, ¿sí? Ahora, en algún momento de la discusión, del diálogo, ¿sí? Las personas pues se molestan, ¿no? Si a ti te preguntan constantemente, te hacen preguntas constantemente, tú ya respondiste, y a pesar de eso no convences a la otra persona, ¿te saca de quicio o no? ¿Ya se renegaron o no? Sí, ¿no? Te aburre ya porque ya mucho me preguntas, ¿no? Entonces, molestos sus contrincantes, por así decirlo, le decían, bueno, pues, ¿tú qué tanto preguntas? ¿Usted qué tanto pregunta, profe? A ver, usted díganos, pues, ¿qué es la justicia? ¿No? ¿Y qué diría Sócrates? ¿Qué diría Sócrates? ¿Qué es lo que decía Sócrates? Pero amigo, ¿no? Omar, Gerson, John, Antonella, Angeli, yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué te pregunto? ¿Por qué te pregunto? Ahí nace la frase. ¿Cuál es la frase conocida de Sócrates? Yo te pregunto porque yo solo sé que nada, solo sé que nada. Ahí nace la frase socrática. Es que yo no sé, pues amigo, por eso te pregunto. Es que No sé tú que nada dices, sé. claro, solo sé que tú dices ser sabio. Tú dices conocer sobre el arte, sobre la justicia, sobre la valentía. Yo, en cambio, no me jacto de decir que sé cosas. Yo reconozco mi ignorancia. Pregunta, cuando Sócrates dice, solo sé que nada sé, ¿sabe o no sabe? Y si sabe, ¿qué sabe? Y si no sabe, ¿qué no sabe? ¿Qué? Profe, más lento, por favor. Cuando Sócrates dice, solo sé que nada sé, ¿sabe o no sabe? Y si sabe, ¿qué sabe? Y si no sabe, ¿qué no sabe? A ver, Omar quiere Debe hablar. reconocer su que no sabe. O sea, él ¿sabe o no sabe? Primero que nada. Está como lo que nos preguntó de Jean-Pierre que da la vuelta. Sabe que no sabe, que sabe. No, 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 no. Cuando dice solo sé que no sé, ¿sabe o no sabe? Ya, sí sabe. ¿Qué sabe? Sabe que no Debe sabe. reconocer que no sabe todo. Claro, reconoce su ignorancia. En cambio, diría Sócrates, hay quienes ni siquiera se dan cuenta de que no saben. O sea, hay quienes se jactan de saber supuestamente. Hay quienes dicen, no, yo sé esto, yo sé lo otro, pero en realidad no saben y se ponen a hablar sobre ello. Ahí está el error, pues. Lo importante es que reconozcas su ignorancia, tus limitaciones, ¿no? Entonces la frase solo sé que nada sé, en realidad sí significa que sabe algo, sabe que es ignorante. Eso es ser sabio. Como dice acá, ¿no? El sabio es el que sabe que no sabe. No, no es el que habla por hablar. No es el que dice yo sé esto. No es el que aparenta, es el que lo es. ¿No? Pero bueno, esa era justamente la frase socrática. ¿No? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? Bien, tómale captura si gustas para terminar la última parte. ¿Ya? Creo que sí. Bien. La muerte de Sócrates. ¿Es importante, profesor, la muerte de Sócrates? Claro que sí. Importante sobre todo para el discípulo de Sócrates.
Sócrates, obviamente, se ganó el rencor, la rencilla, la cólera de todos los atenienses. Bueno, de la mayoría principalmente, ¿no? Porque había un grupo que lo amaba, que lo quería, eran sus discípulos principalmente, su esposa, sus hijos, ¿no? Pero bueno, él fue condenado a un juicio. Ese juicio se cuenta justamente en la famosa Apología de Sócrates, escrito por Platón, su discípulo, ¿sí? La Apología de Sócrates. Es un texto cortito, si gustas algún día lo puedes leer, si te interesa un poco el tema, si no, no hay ningún problema, ¿sí? En esta obra se cuenta el juicio de Sócrates. Él, desde el inicio se cuenta que él va a defenderse como lo que es, como un filósofo, ¿sí? Va a intentar defenderse de sus acusadores. ¿De qué lo habían acusado? De corromper a la juventud y de no creer en los dioses. ¿Cómo corromper a la juventud, profe? ¿Que le vendía cosas ilegales? ¿Qué cosa? No, simplemente que Sócrates tenía muchos discípulos que lo amaban, que lo querían, jóvenes principalmente. Le daban comida, le daban atención, todo. Es más, Sócrates volvía a su casa después de días, ¿no? Y su mujer fue renegando, este maldito Sócrates le manda al mercado y viene después de 3 días, ¿no? ¿No? Y era así, pues, porque Sócrates iba al mercado y después no se encontraba con alguien. Y se quedaba conversando mientras su esposa estaba esperando para la comida y este man no viene, ¿no? Y se distraía, pues así, y volvía al día siguiente, días después, y como si nada, ¿no? O sea, era muy despreocupado de esas cuestiones normales. Pero bueno, la cosa es que Sócrates fue acusado de corromper a la juventud porque muchos jóvenes imitaban cómo él se comportaba y cómo él usaba su método. Así como él sacaba de quicio a la gente que decía saber, sus seguidores, sus discípulos, hacían lo mismo con otras personas. Y se molestaron tanto y dijeron, ¿quién es el que enseña a hacer así? Sócrates. ¿Quién es el culpable de todo entonces esto? Sócrates. Entonces hay que ir contra Sócrates, pues, porque él es el culpable. Como quien dice, muerto el perro, muerto la rabia, ¿no? ¿Para qué acusar a esta persona? No, frente, vamos para la raíz, ¿no? Y también lo acusaron de ser ateo, de no creer en los dioses. Pero Sócrates dice, pero aguanta, ¿cómo que no creo en los dioses? Si yo creo en los daimon, dice Sócrates. ¿Qué cosa es el daimon? Bueno, te voy a enseñar a ti qué es la voz de la conciencia, ¿ya? Si algún día te encuentro más adelante, te diré que no es la voz de la conciencia. ¿Sí? Pero resulta, y cuenta esto Sócrates, que él tiene como un demonio en su cabeza que lo escucha y le dice, ¿qué es lo que no debe de hacer? Profe, ¿es como la conciencia moral? Claro, pues. Lo que le dice lo que debe y no debe hacer. La voz de la conciencia. Ese es el daimon, diría Sócrates. ¿Sí? Ese es el daimon, el famoso daimon. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Profe, ¿y qué es lo que otro que nos diría? Es que autores más contemporáneos dirían Sócrates era esquizofrénico. Y escuchaba voces. No. Bueno, son debates, pero bueno. ¿Sí? Esto se cuenta en la apología de Sócrates, ¿no? Que le decía que no debía hacer. Y ahí nace su frase, ¿no? Una vida no dedicada a la reflexión, vida no dedicada al estudio, no es digna de ser vivida, no tiene derecho de ser vivida. O sea, está bien que tú desees conocer, viajar, comprar, tener amigos, amistades, familiares, hijos, pareja, pero también tienes que preocuparte por ti mismo, ¿no? Conocerse a ti mismo, reflexionar, pensar. No hacer filosofía, pero por lo menos preocuparte por ti mismo. Eso también es importante en la vida, ¿no? Bueno. Bueno, al final Sócrates es condenado a beber cicuta, ¿sí? Pasan otras cosas más, pero es condenado a beber cicuta. La cicuta es un veneno extraído de una planta, ¿sí? Condenado a beber cicuta y por lo tanto con eso se pone fin. Ahora, no lo bebe de inmediato, lo bebe de días después todavía, ¿sí? Días después lo bebe. Hay una especie de ceremonia, por lo tanto, Sócrates queda preso
Y resulta que estando en prisión, uno de sus discípulos llamado Critón se le acercó una noche, ¿sí? Entró a su celda y le dijo, maestro, ya es hora, hay que irnos, hay que escaparnos. He pagado a los guardias, hay que irnos a otra ciudad. No queremos que te maten. ¿Y qué dijo Sócrates? No quiero. Pero maestro, es una injusticia lo que te hace. Y ahí nace la otra frase. Prefiero padecer la peor injusticia que cometerla. Por eso te decía, ¿no? Él es una persona muy coherente. O sea, si para él la justicia era lo más deseable y la injusticia lo peor, él no lo hacía, pues, y no lo hizo. O sea, prefiero padecer la peor injusticia que cometerla. Porque si yo fallo, ¿no? Con ello se va todo al tacho lo que digo. La gente que me sigue me va a imitar, ¿no? Prefiero padecer la peor injusticia, no importa. Prefiero morir injustamente que a cometer un acto injusto y morir siendo malo, por así decirlo, o injusto, o inmoral. Prefiero eso, ¿no? Termina, justamente días después, aparece, esto también se encuentra en otra obra llamada El Fedón, donde al final los discípulos están llorando todos, le dan de tomar, el veneno empieza a subir por sus piernas, y de pronto todo su cuerpo, y muere con los ojos abiertos. Uno de sus discípulos se le acerca y le cierra los ojos simplemente, ¿no? Y así termina la historia de Sócrates, ¿no? Particular historia, curiosa, en fin. Nos enseñó que hay que cuestionar, hay que preguntar siempre, ¿no? Aquel que no pregunta no es el que sabe, sino que tiene miedo a decir lo que piensa. Importante es decir lo que uno piensa. Ese es el aporte de Sócrates, ¿no? Y no necesitó ser rico o aristócrata para hacer filosofía. Lo hizo él siendo pobre prácticamente, ¿no? Ese es el aporte de Sócrates simplemente, chicos. Bien, hasta aquí. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Todo correcto? De tarea, simplemente después de esto, pegas la imagen, esta imagen, ¿sí? Lo puedes googlear como la muerte de Sócrates y te va a salir eso, ¿sí? Sale Sócrates ahí, simplemente, recibiendo la cicuta. ¿Ok? Bien, sin más que decir, chicos, no hay nada más que decir. ¿Ninguna duda, pregunta? ¿Nada?